Es una alegría saludarte y darte la bienvenida a un programa más de esta importante serie 50 días con Dios. Sea que estés en casa o de regreso a ella, te invitamos a disfrutar del programa para hoy. Y no olvides reaccionar, comentar y compartir. Así como también seguir nuestras páginas en Facebook, YouTube e Instagram como La Biblia Tiene Razón. Miles de personas luchan desesperadamente por un cambio en sus vidas, venciendo hábitos dañinos, caracteres degradados y tropiezan con la desilusión porque encuentran que los centros de rehabilitación, la educación y la cultura no pueden transformar la naturaleza interior del ser humano. ¿Será posible una regeneración? ¿Existirá un milagro que cambie tu vida? Conozca esta realidad posible en el tema Alcanzando el deseo de un cambio. En el 33º día de tu programa 50 días con Dios. ¿Qué tal, amigos? Es un gran gusto poderles saludar de nuevo. Soy su servidor, Humberto Ajucum, y hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes el importante tema Alcanzando el deseo de un cambio. Y es muy importante que como seres humanos nos encanta mucho, nos agrada hablar de temas interesantes tales como bienestar, salud, gozo, alegría, paz. Pues cuando pensamos en solamente nosotros, como que necesitamos pensar definitivamente más allá, en este caso, en lo que desea el Creador para cada uno de nosotros. Así como hay miles y miles de seres humanos que anhelan paz, tranquilidad, seguridad, el Dios del cielo también anhela dar todas esas bendiciones y en abundancia a todos los que suspiran, a todos los que claman y anhelan estas virtudes divinas. Hoy hablaremos acerca de el importante tema sobre la santificación, y este tiene que ver con el poder de Dios que hace que el ser humano lo viva, lo experimente. Y en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 3, encontramos la declaración que dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ese es el deseo del Creador. Así como a usted le gusta el bienestar, amar la vida, ver buenos días, pues también el Señor, el Creador, desea brindarle el deseo de su corazón. Pero, ¿cómo alcanzarlo? ¿Cómo lograr que esos dos deseos se fusionen? ¿Cómo lograr que la voluntad suya se fusione con la voluntad divina? ¿Cómo alcanzar esa transformación? ¿Cómo alcanzar ese cambio? ¿Cómo satisfacer esa necesidad, ese deseo de un cambio? Y me gustaría que vayamos a los siguientes pasajes de Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 y 7. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. En Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23, el apóstol Pablo dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es una condición que el cielo pide de cada ser humano, de todo aquel que anhela vivir al estilo divino.
de todo aquel que quiere vivir una vida especial, una vida ejemplar, una vida de grandes logros, una vida de grandes experiencias. La Escritura nos habla de que Dios está dispuesto a concedernos su poder para alcanzar lo que humanamente no logramos hacerlo, es decir, lo que solos no podamos alcanzar. Por eso dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y es importante cuando vamos a los tiempos de Cristo. Jesús, allí en el libro de Juan, en su capítulo 17 y versículo 17, como parte de una oración intercesora, de su oración intercesora, de esa oración divina que Él eleva a su Padre, Él dijo estas palabras: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. O sea, la santificación, ¿cómo se alcanza entonces? Se logra o se alcanza gracias a que, primero, es un deseo divino. Segundo, porque está bajo la potestad del Creador brindarnos esa santificación. Y tercero, porque Jesús vino a hacer posible para nosotros la santificación y todas las demás bendiciones que vienen, como dijo Jesús, añadiéndose a través de nuestro acercamiento, nuestra consagración a Dios. Es importante lo que dice este párrafo. Tal es la santificación bíblica. No es simplemente ostentación u obra exterior. Es la santificación recibida por el conducto de la verdad. Es la verdad recibida en el corazón y puesta en práctica en la vida. No son los conocedores de la verdad, los que estudian la verdad, los que creen en la verdad, los que van a ser felizmente bendecidos, sino los que aplican la verdad a su vida, porque no es un mero conocimiento. El conocimiento teórico no nos va a beneficiar. Debemos asimilar a Cristo en el corazón, su verdad, y Él es la verdad. Él es la verdad definitivamente. En 1 de Pedro, en su capítulo 1, versículos 15 al 16, encontramos este importante mensaje del apóstol Pedro que dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Como dije hace un ratito, lo exige Dios, lo pide Dios de cada uno de sus hijos, de todos aquellos fieles creyentes. Dios espera que el ser humano se consagre a Él santo, para que, como dice el apóstol Juan también, contemplándolo a Él, teniendo esta esperanza en Él, pues vamos haciendo entonces la obra de transformación y purificación en la vida nuestra. En el libro o en la matutina Recibiréis Poder, del 20 de enero, tenemos esta declaración: somos llamados por Cristo para salir del mundo con el propósito de ser diferentes. Tenemos que ir entendiendo el concepto, ¿qué es santificación? Y el párrafo, desde este principio, nos está diciendo: somos llamados por Cristo para salir del mundo con el propósito de ser diferentes. Fuimos convocados para practicar la santidad teniendo nuestro corazón continuamente cerca de Dios y al Espíritu Santo permaneciendo en nosotros. Todo verdadero creyente manifestará con sus hechos que la gracia del amor de Cristo está en su corazón. Donde una vez hubo desconocimiento de Dios, será evidente la coparticipación con Él.
donde hubo manifestaciones de la naturaleza carnal, ahora se verán los atributos divinos. ¿Qué es santificación? Es estar apartado de lo común, es estar apartado de lo malo, es estar apartado de lo inmundo, es estar apartado del pecado. Porque Dios así nos quiere recibir, así nos quiere tener. Y por supuesto, esto es obra de toda la vida que vamos a ir viendo a continuación en el desarrollo de este tema. De la pluma inspirada encontramos esta siguiente declaración. Necesitamos establecer la diferencia entre la santificación falsa y la genuina. La santificación no es meramente profesar y enseñar la palabra de Dios, sino vivir conforme a la voluntad de Dios. Los que creen estar sin pecado y hacen alarde de su santificación, desconocen el peligro en que se encuentran por confiar en sí mismos. Como lo dijimos al principio, esta es una obra que debe ser hecha en comunión con Dios. Nadie puede decir, yo lo puedo hacer, yo lo puedo crear, yo lo puedo establecer en mí mismo, yo mismo lo puedo hacer, porque eso sería estrellarnos contra la roca. Es muy importante que echemos mano de la fe que el Señor ha puesto a nuestro alcance y que a través de la fe abramos la palabra de Dios, la Biblia, y que con la ayuda y el discernimiento del Espíritu de Dios podamos también abrir nuestras mentes. La Escritura nos sigue diciendo, sin embargo, los que verdaderamente han sido santificados tienen un concepto muy claro acerca de su debilidad. Conscientes de su necesidad, acuden a la fuente de gracia y fortaleza que está en Cristo, el único en quien reside toda la plenitud y puede satisfacer sus necesidades. Al ser conscientes de sus imperfecciones, buscan la manera de llegar a ser más semejantes a Jesús y de vivir en mayor armonía con los principios de su santa ley. La permanente sensación de incapacidad los induce a depender enteramente de Dios. Estos párrafos hablan por sí mismos. Necesitamos tener un corazón dócil. Necesitamos la humildad, la mansedumbre. El Señor dice en el libro de Isaías que Él habita en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. A Dios le agrada cuando los seres humanos reconocemos que sin Él no podemos hacer nada. Jesús lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Y Pablo entendió y escribe en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿deseamos llevar vidas santificadas? Magnífico. Ese también es el deseo de Dios. ¿Queremos ser seguidores de Dios? Excelente. Él es santo en su esfera y nosotros debemos ser santos en nuestra esfera. Sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Lo dijo Jesús también. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El siguiente párrafo nos dice así: la norma de todo creyente debería ser mantener un carácter puro y bondadoso como el de Cristo. Día tras día podrá añadir nuevas bellezas y reflejar al mundo más y cada vez más la imagen divina. De eso se trata la santificación, queridos amigos. Ser diferentes cada día. Cada vez más ser semejantes a Jesús. Él es nuestro modelo. A Él debemos ir. No podemos espaciarnos en vernos a los seres humanos. Es decir, poner nuestra mirada, nuestra atención en los seres humanos. Si yo me espacio en ver y buscar
entre los seres humanos errores, por mencionar algo, lo más probable es que yo termine diciendo soy mejor que los demás. Pero es muy importante contemplar a Jesús, porque contemplándolo a Él es como me encontraré indigno y reconoceré mis falencias. Jesús en el Sermón del Monte dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. Y Él, porque Él dice, también lo menciona el apóstol Pedro, porque Dios dice, da gracia a los humildes. Y la Escritura dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Algunos conceptos sobre la santificación, tomado de la inspiración divina. Santificación genuina, que no es nada menos que una muerte diaria al yo. Esa es la santificación genuina. La santificación de Pablo era un conflicto cotidiano con el yo. Pablo dijo, cada día muero. Así lo dice 1 Corintios 15:31. La santificación, una diaria conformidad con la voluntad de Dios. La santificación, nuestra santificación, es la finalidad de Dios. Es lo que Él persigue en su trato con sus hijos. La santificación es una obra progresiva de toda la vida. ¿Cuándo vamos a decir, ya lo alcancé, ya soy perfecto, ya soy santo? No podemos. Pero sí hay que progresar. Porque esta es una escuela donde la graduación será cuando Jesús, el príncipe de los pastores, el príncipe de paz, venga a recompensar a cada uno de acuerdo a haya sido su obra. Entonces recibiremos la corona de la vida eterna. Pero mientras tanto, en la tierra debemos cada vez más escalar y avanzar hacia la santificación de acuerdo al plan, modelo y deseo de Dios. En Alza tus ojos, la matutina Alza tus ojos, del 26 de marzo, encontramos este importante mensaje que dice: la santificación significa amor perfecto, obediencia perfecta, conformidad plena con la voluntad de Dios. Si nuestras vidas están en armonía con la vida de Dios, si nuestras vidas son semejantes a la vida de Cristo mediante la santificación de la mente, el alma y el cuerpo, nuestro ejemplo tendrá una influencia poderosa sobre el mundo. No somos perfectos, pero es nuestro privilegio separarnos de los enredos con el yo y el pecado y avanzar hacia la perfección. También este es uno de los mensajes bastante comprensibles, pero hay que aplicarlos. Y para su aplicación en la vida necesitamos de esa gracia divina que está dispuesta a acompañarnos, porque esta obra no la podemos hacer solos. Necesitamos la mano poderosa de Dios para que podamos ser santificados en la forma como Él desea. Reflejemos a Jesús es una matutina que también nos brinda este importante mensaje. La verdadera santificación es una completa conformidad con la voluntad de Dios. Los pensamientos y sentimientos rebeldes son vencidos y la voz de Jesús despierta una nueva vida que impregna el ser entero. Los que están verdaderamente santificados no presentarán su propia opinión como una norma para medir lo correcto y lo erróneo. La santificación va asociada con la humildad, con la mansedumbre, con la bondad. Y en el párrafo anterior leíamos de que santificación es verdadera
obediencia, es verdadero amor, es conformidad con la voluntad de Dios, como dice este otro párrafo. Entonces, los pensamientos malos se van contrarrestando cuando nos invade o nos invaden pensamientos puros. Pablo dijo, en todo lo que es honesto, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabar, pues en esto pensad. Necesitamos mantenernos en armonía con Dios, desde nuestros pensamientos. Desde el fuero interno de cada ser humano debemos experimentar no solo el deseo de ser esto o aquello, como dice este otro escrito que lo quiero mencionar. Dice, desear ser bondadosos, puros y santos es bueno, pero si no pasáis de ahí, de nada os servirá. Así que, así como la comida, dice, es necesaria para alimentar el cuerpo, así mismo Cristo debe serlo para el alma. Un conocimiento teórico no nos beneficiará. Debemos comer espiritualmente de Dios, de su palabra, de sus promesas, de su fuerza, de su poder, para experimentar esa tan anhelada transformación, esa santificación que de hecho debe ser puesta en práctica mientras Cristo intercede por nosotros allá en el cielo. La verdadera santificación es una obra diaria que continúa por toda la vida. Los que están luchando con tentaciones cotidianas, venciendo sus propias tendencias pecaminosas y buscando la santificación del corazón y la vida, no realizan ninguna pretensión ostentosa de santidad. Tienen hambre y sed de justicia. El pecado les parece excesivamente pecaminoso. Así que el llamado de Dios es que seamos hombres y mujeres santos. Así lo dijo Dios cuando sacó a su pueblo de Israel de Egipto y lo condujo hacia la Canaán. Es lo que declara el libro de Éxodo en su capítulo 19, y leemos que Dios estaba preparando un pueblo para que le sea un pueblo como un tesoro especial. Aquí lo dice en esta parte de la Biblia. Vosotros, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el versículo 6 nos dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¡Qué gran cometido! Este llamado de Dios es para conducir a un pueblo compuesto por hombres y mujeres, niños, jóvenes, ancianos, un pueblo de santos, así lo dice el Señor. Y antes de introducirlos a la Canaán, debían pasar por la escuela de la purificación, la escuela del abandono de las prácticas antiguas, de lo que habían aprendido en tierras paganas, y poder llevar una vida diferente. Eso es santificación. Que inclusive su forma de comer fue cambiándose, porque el propósito de Dios era introducir a Canaán gente saludable, gente santa, gente diferente. Y así fue reconocido el pueblo de Israel a través de varios círculos donde el pueblo de Israel pasaba, tierras paganas, reconocían que en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, un pueblo guiado por Dios. En Esther, en su capítulo 3 y versículo 8, encontramos que la historia de Naamán, que vino al rey a presentar una denuncia contra el pueblo de Israel, diciendo, hay un pueblo
esparcido y distribuido en los reinos, en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes, y no guardan las leyes del rey. Pues la denuncia contenía grandes verdades. Dios tiene un pueblo santo, un pueblo peculiar, un pueblo distinto de los demás pueblos. A ese pueblo Dios quiere hacernos parte, Dios quiere hacernos ciudadanos. Y Dios no solamente para que peregrinemos en este mundo, sino Él desea llevarnos a la Canaán celestial, porque esa sería la meta, sería el blanco. Y veamos lo que dice el libro de Deuteronomio. Voy a buscar aquí en mi Biblia, en Deuteronomio, en su capítulo 7 y versículo 6, esta declaración que hiciera el Señor con relación a su pueblo. Y dice, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y lo repite el Señor en el capítulo 14 y versículo 2 de Deuteronomio, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Como vemos, esto es desde un principio. Dios quiso que la santa pareja en el Edén permaneciera para siempre en santidad. Pero lamentablemente entró el pecado, entró la desobediencia, perdieron su santidad. La Escritura nos dice que cuando Adán y Eva pecaron, sus ojos fueron abiertos y ahora se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron de la presencia de Dios. Sus ojos fueron abiertos, pero esto no significa que no veían a Dios en su estado inmaculado. Veían a Dios. Había entre nuestros primeros padres y el Creador, había una estrecha comunión, una íntima relación. ¿Y de qué estaban ellos revestidos? De santidad. Una vestimenta de santidad los cubría. Eran santos a la vista de Dios. Eran inmaculados. Eran perfectos, así lo dice la palabra de Dios. Pero una vez incurrieron en desobediencia, una vez permitieron pecar contra Dios, entonces su naturaleza se hizo mala. Y la Escritura nos dice que cuando el hombre quebrantó la ley de Dios, su naturaleza se hizo mala. Ahora ya no es santo, ahora es inmundo. Ahora ya no es hijo de Dios, ahora es hijo del diablo. Ahora ya no es un siervo de Dios, sino un esclavo del pecado. Y así sucesivamente. Pero Dios en su gracia, en su misericordia, establece un plan de rescate, un plan de redención para la humanidad. Y somos parte de ese plan. Porque tuvo que venir el Hijo de Dios a dar su vida en rescate de la humanidad. Por eso es importante escuchar ahora la declaración en el Nuevo Testamento y lo menciona el apóstol Pedro. Nosotros dice, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Lo quiere ver? Segunda de Pedro en su capítulo 2 y versículo 9. Aquí lo dice claramente que en nuestros tiempos tenemos esa maravillosa oportunidad. Es Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 9. Ahí dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tanto para aquellos, los que habitaron en el Edén, como a los israelitas que peregrinaban por el desierto, a los apóstoles, a los profetas, a los patriarcas. En todas las edades, Dios ha pedido siempre lo mismo, porque Dios no cambia. Lo que pidieron nuestros primeros padres, nos lo piden a nosotros hoy, que seamos santos. Nuestro siguiente párrafo nos dice, es un pasaje bíblico que se encuentra en 2 de Corintios, en su capítulo 7 y versículo 1.
Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto no es solamente ser santos en lo espiritual, como dijo alguien por ahí. Yo soy santo en mi vida espiritual, pero yo puedo hacer de todo en la carne. Eso no es así, eso es un falso concepto. Necesitamos ser santos. Y la Escritura nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. De Joyas de los Testimonios, tomado este parrafito del capítulo Falsas nociones de santificación, leemos este párrafo. La santificación no es obra de un momento, una hora o un día. Es un crecimiento continuo en la gracia. No sabemos un día cuán intenso será nuestro conflicto al día siguiente. Así que la Escritura nos viene a decir ahora, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la santidad no es un arrobamiento, es una entrega completa de la voluntad de Dios. Es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es confiar en Dios en las pruebas y en la oscuridad, tanto como en la luz. Es caminar por fe y no por vista. Confiar en Dios sin vacilación y descansar en su amor. Finalmente, Hebreos nos dice, seguid la paz y la santidad para con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Que el Señor te bendiga hoy y siempre, querido amigo, querida amiga. Amén. Vamos a elevar una oración al trono de la gracia y les invito para que nos unamos. Amado Dios, te damos gracias por este santo privilegio que nos has dado de presentar el mensaje de tu palabra sobre este gran tema de la santificación. Ayúdanos, Dios, a ser alcanzados por esta bendita obra de tu Espíritu Santo y llevar una vida santificada. Que nuestras palabras, que nuestros pensamientos y acciones sean dirigidos por ti y que podamos llevar una vida diferente al mundo. Danos, Dios, el deseo de imitar a nuestro modelo Cristo Jesús, a imitar su mansedumbre, su humildad y caminar haciendo tu voluntad, Padre. Son los favores que venimos a agradecerte en el nombre y la sangre preciosa de tu Hijo Cristo, quien intercede por nosotros en el lugar santísimo. Que la gloria y la honra sean para Él por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Muchísimas gracias por su atención y ha sido un privilegio para mí participar en este gran proyecto 50 días con Dios. Dios les bendiga. A lo largo de la historia, personas degradadas por los vicios y el pecado fueron transformados, convirtiéndose en instrumentos de bendición para la sociedad. Definitivamente, el único poder capaz de transformar la vida del ser humano es el poder de Dios. ¡Qué alegría saber que ese poder está disponible al alcance de todos los que quieren y los que creen! No pierdas la esperanza de este milagro. Solo entrega tu vida al Señor. Próximamente, luego de esta experiencia, conoceremos el secreto de una vida de paz y armonía con Dios.